Imagínense que están ustedes con con esa felicidad de que próximamente vas a ser madre, pero que de repente o lamentablemente pierdes a tu bebé, así como lo escuchan. Así es como comenzó esta historia angélica. Toda su vida tuvo para empezar, la niñez fue bastante feliz, tenía su madre, tenía su padre. Y cuando llegó a la etapa de la adolescencia fue cuando comenzaron los problemas, porque su madre tenía muchísimos problemas con su papá. Ella no entendía absolutamente de nada de cuáles eran la causa de todos estos problemas, pero ella trataba de mantenerse al margen. De hecho, aquí sucedía una situación que los papás, tanto el papá como la mamá, intentaban involucrarlos a ella y a sus hermanos para que ellos tomaran parte, o sea, para que dijeran, yo me quedo con mi mamá o yo me quedo con mi papá, o sea, para intentar supuestamente obtener algún tipo de apoyo por medio. Nunca se involucraron. La situación está en que el señor decide irse de esa casa. Y ahí es donde comienza el verdadero tormento para esta chica. Comenta que a partir de que el señor se fue de esta casa, su mamá tomó una especial rencor, un desquite, se podría decir, precisamente con sus hijos. O sea que ellos, siendo ya unas personas, ya no niños, la señora se desquitaba con ellos, obviamente de manera física, ¿sí? Por no decir de otra forma. Y había mucha frustración por parte de su mamá, ¿sí? O sea, se ponía bastante intensa la señora. Cuando esta chica comienza a andar de novia, pues como cualquier adolescente, tiene que presentar obviamente al novio con su mamá o con su papá. No dejó de tener comunicación con su papá a pesar de que el señor se había ido de la casa. Y este señor todo el tiempo vivió solo. O sea, no es como que el señor se haya ido de su casa y haya vivido con otra familia. No, o sea, ese no fue el caso. El señor simple y sencillamente se fue de esa casa para vivir solo. Va, se lo presenta al señor. El señor directamente, muy tranquilamente, le dice, ¿sabes qué, mijo? Pueden andar lo que ustedes quieran, solamente te lo encargo, no quiero que anden haciendo cosas indebidas y tienen mi permiso. No me la lleves tarde a su casa, no hay ningún problema. Pero cuando lleva al muchacho con la mamá fue la que se puso renuente y hasta cierto punto se puso bastante grosera. La señora lo corrió, le decía que era un mocoso, que solamente buscaba aprovecharse de la muchacha, de su hija, y lo corrió de la casa. O sea, ni siquiera le dio oportunidad de hablar. Cuando la chica quiso hablar con su mamá directamente, mamá, ¿por qué haces eso? Si solamente va a ser mi novio, no nos vamos a casar. No, es que tú no puedes tener novia a esta edad. Imagínense, ya tenía como 18 años. Todavía no puedes tener novio, que eso, que el otro, siempre las excusas por parte de su madre. Un punto que se me había pasado comentar es que esta señora tenía un tipo de obsesión, podríamos decir, un tipo de afinidad. Le llamaba mucho la atención esto de las cuestiones esotéricas, pero la señora para nada se dedicó en su vida. Como por ejemplo, yo en mi caso, como Nazaret, yo estuve cercano a la cuestión de la brujería, pero nunca la practiqué, porque se necesita mucha preparación para eso. Necesitas estudiar, practicar, hacer distinto tipo de cosas. Y acá la señora estaba en una situación bastante similar porque por parte de algunos familiares ella tenía ese acercamiento con la brujería, pero nunca se dedicó a ello. Cuando intenta dedicarse a todo esto, lo hizo sin supervisión de alguien.
La señora lo hizo por cuenta propia y por iniciativa propia. O sea, no tenía nadie que la guiara. Cuando estaba esta señora ya, entre comillas, soltera, fue cuando se comenzó a desatar de que quería empezar a hacer esta clase de trabajos de brujería. Primero comenzó invitando a sus amigas cercanas. Oye, que ven para la casa porque te voy a hacer una lectura de tarot o te voy a hacer una lectura de X cosa. Y las amigas acudían directamente a su casa solamente para pasar el tiempo porque la señora no cobraba absolutamente nada. Y cuando llegaban, pues estas señoras se daban cuenta que su amiga no tenía para nada la intuición o la mano como para dedicarse a lo esotérico. O sea, no se le daba a la señora, no se le daba. Aquí hay una situación bastante curiosa, que yo me sentí identificado por cierta situación, pero en un contraste, ahorita se los voy a explicar bien. Como ustedes saben, en la cuestión de la brujería, hay personas que dan cosas tomadas. ¿Sí? Aquí es donde les digo que está el contraste con el que yo me sentí identificado. Por el caso de mi madre, mi mamá de Nazaret, ella jamás en su vida dio cosas tomadas. Sí, porque ella siempre tuvo la firme creencia de que una persona que sabe de magia, hechicería o brujería no tiene que dar nada en bebida. Nada, no se necesita. Si lo estás haciendo por medio de una bebida o de comida es porque en realidad necesitas un impulso, se podría decir, ya sea de químicos, de plantas o cosas así, ¿sí? Y para nada era el estilo de mi madre. Aquí es donde les digo que va el contraste. Esta señora, al ver que no tenía resultado alguno, ni con los trabajos de panteón que la señora comenzó a hacer, la señora comenzó a recomendar cosas tomadas. Y la situación estaba en que todas las cosas que daba tomadas ni siquiera tenían algo que ver con brujería. ¿Sí? Como por ejemplo, si una persona llega así súper intranquila con la señora, ay, ¿sabe qué, señora? Necesito que me ayude porque estoy muy intranquilo, porque estoy muy nervioso y yo creo que me están haciendo brujería. La señora así como que muy, yo sé qué tienes, sacaba un té de manzanilla y decía, tómate esto tiene un preparado especial para que te puedas calmar, y les daba cosas que no tenían nada que ver. Les daba el té y yo quiero pensar que algunos de ellos se tranquilizaban porque era más bien la cuestión de su sugestión que cualquier otra cosa, ¿sí? Que sucede muy, muy seguido. Yo digo que más de un 60-70% de las personas que son manipulables pasan por esta clase de situaciones, ¿sí? O sea, no es tanto que estén enfermos, que estén embrujados o que estén por estas situaciones. Están sugestionados. Entonces, al darles una pequeña cura, como por ejemplo un placebo, como nosotros lo llamamos en emergencias, les das un placebo y con eso ya se curaron. Y esa era la situación de la señora. Eran los únicos casos que ella podía curar hasta cierto punto. Pero se empezó a meter la señora en cosas más peligrosas, como por ejemplo, nosotros hemos escuchado esta cuestión del famoso toloache, que esperemos no tengamos problemas aquí con el live, porque se nos ponen medios delicados. El toloache es muchos años se ha tomado o se ha aplicado esta planta, que es un químico bastante fuerte, bastante dañino, tóxico, que se creía en algún momento que llegaba a calmar o apaciguar a los hombres que eran muy efusivos. Como por ejemplo, ahí les va, una persona que era un masculino
que era totalmente agresivo. Anteriormente, hace unos años, iban con la bruja o brujo y les decía ¿sabes qué? Dale este té, dale estas plantitas, se las preparas de esta forma y a las 2 semanas ya no va a volver a hacer eso. Ya sea que estuviese de infiel, que estuviese de agresivo, o sea, que estuviese maltratando a la mujer y a los hijos, cualquier situación emocional fuerte la iba a apaciguar. Y como no lo iba a hacer, esta planta, como se los digo, es bastante tóxica. Y lo que hace la planta es directamente matar parte del cerebro, porque es tóxico. Y eso era lo que sucedía en aquellos tiempos. Bueno, pues para los tiempos actuales, esta señora se le ocurre comenzar a meter esta planta. Le llegaban personas directamente de entre sus amigos, recomendados de sus amigos. ¿Sabes qué? Mira, mi amiga se dedica a la brujería. Y esta señora directamente, para intentar apaciguar esas emociones de los esposos e incluso de algunos de sus amigos, recomendaba directamente estos tés que son súper nocivos. Y así se empezó a meter con estas situaciones que eran con cuestiones tomadas. ¿Por qué? Porque no tenía efecto alguno los trabajos que ella realizaba. No tenía el don, no tenía la facilidad, no tenía nada. Las Chivas Viejas, muchas gracias por el donativo, muchísimas gracias. Entonces la señora se empezó a meter con todas estas situaciones. Para sus hijos, esta situación ya era bastante incómoda. Y donde fue la situación donde hubo la gota que derramó el vaso, en pocas palabras, fíjense qué feo fue esta situación. Obviamente la señora, al ser también ama de casa, se tenía que hacer cargo de sus hijos. Los que todavía vivían con ella, solamente se había salido de esa casa uno, que era el mayor. Ya se había casado, ya tenía incluso hijos, pero el resto pues tenía que estar ahí con ella y la señora se hacía cargo de ellos. Obviamente con ayuda del padre también, porque el señor nunca se dejó de ser responsable y se hizo cargo. La señora les hacía obviamente de comer. Y les repito, la gota que derramó el vaso fue cuando esta chica se dio cuenta que la señora, cuando preparaba los frijolitos, les empezaba a poner ralladura de no sé qué tantas cosas. Ella estaba completamente convencida de que eso no tenía absolutamente nada que ver con la comida. Eran cosas que la señora le echaba de la nada. O sea, no tenía nada que ver con la comida. Vio todo esto esta chica, inmediatamente le dijo a sus hermanos, que eran un poco mayores: ¿saben qué? Mi mamá nos está echando cosas a la comida. Y eso ya no está bien. Yo no tengo pensado, no está en mis planes seguir aguantando todo esto. Aparte de que mi mamá no me deja tener novio, siendo que ya estaba por cumplir 19 años. Estos muchachos inmediatamente le dieron la razón a su hermana. Y cuando le dieron la razón, todos ellos tomaron la decisión, la libre decisión, de irse de esa casa. Cuando se fueron de la casa, inmediatamente su papá se dio cuenta de que se estaban yendo. Y el señor, recordemos que vivía solo, les dio esa opción de irse a vivir con él. Pero estos chicos inmediatamente rechazaron esa invitación. Ellos pues ya se querían independizar hasta cierto punto y querían tener un poco más de libertad. La señora los tenía casi ahogados, ¿sí? Los tenía muy presionados porque no les permitían hacer absolutamente nada. Aquí es donde viene la situación bastante complicada, porque
¿quién se resiste a una disculpa de la mamá? O sea, imagínate que llega tu mamá en X día. Fíjense cómo me lo describió esta chica. Comenta que en alguna noche, que ellos vivían súper cómodos, ¿eh? O sea, que el cambio de vida fue inmediatamente notorio. Se notó inmediatamente. Cuando ellos ya tenían aproximadamente como 6 a 7 meses viviendo por su parte, en una ocasión se estaban preparando para ver una película en su casa. Cuando se estaban preparando, que ya estaban en pijama, que estaban preparando que las botanas y todas estas cosas, escucha que tocan al timbre de la puerta. Cuando sale esta chica, se da cuenta que quien está directamente en la puerta es la mamá. Cuando ve que es la mamá, cierra la puerta y va por sus hermanos. Oigan, ¿saben qué? Es mi mamá. ¿Y qué quiere? No sé, le cerré la puerta. Entonces todos ya se acercan juntos y se acercan a la puerta para preguntarle qué es lo que quieres. Abren la puerta y la señora estaba llorando. Y estaba como con unas cazuelas directamente cargándolas con las pocas fuerzas que tenía esta señora. Y cuando pues la señora está llorando, le dice, ¿saben qué, muchachos? Perdónenme. Yo sé que estuve muy mal, yo sé que les fallé como madre, pero por favor no me hagan esto. Yo soy su madre. No les voy a pedir que regresen conmigo, pero sí lo único que quiero es que me perdonen. Por favor, perdónenme. Imagínense quién se iba a resistir a eso. Inmediatamente los muchachos pues la hacen pasar, la empiezan a escuchar a la señora les empieza a decir que ya estaba yendo a terapia, que estaba yendo al DIF, que a los que no sepan que son de otros países, el DIF tiene múltiples, se podría decir como apoyos para familias, apoyo psicológico, psiquiátrico en ocasiones, apoyo a menores de edad, distintas situaciones. Esta señora fue apoyada precisamente por un DIF para tener terapia psiquiátrica y psicológica. Entonces, cuando llega con todos los comprobantes de que estaba yendo a todas esas situaciones, empieza a darles una tipo muestra de cambio, sí los conmovió. Y ellos dijeron, no, pues, como que sí se ve que mi mamá pues ya está dejando todo esto de lado. Entonces, ellos como si nada, pues la reciben, comen de lo que la señora llevaba y todo prácticamente volvió a la normalidad, con la diferencia de que no regresaron a esa casa. La señora constantemente los visitaba, les llevaba de comer, los atendía. La señora se empezó a involucrar con las parejas de sus hijos, incluida con la pareja de esta chica, y todos eran bien felices. Nadie tenía absolutamente nada, o sea, no había alguno de ellos que estuviese enfermo o algo por el estilo, ¿sí? O sea, todo estaba a la perfección. Pasan algunos años, pasa algún tiempo, y cuando pasan todos estos años, estos muchachos nunca dejaron de vivir juntos. Tenían constante comunicación con su madre porque ella se acercaba a buscarlos y ellos iban a buscar también a su padre. Se me pasó decirles que en este lapso de tiempo, cuando hubo una reconciliación con su madre, ellos fueron para hablar con su papá, como para decirle, papá, ¿sabes qué? Mi mamá ya está cambiada y vemos que sigues viviendo solo, que no tienes pareja, que no tienes nada. ¿Por qué no regresas con ella? Y el Señor les hizo una confesión que los dejó atónitos, pero no se la creyeron.
El Señor le dice a estos muchachos, ¿saben qué? Su mamá está loca. Está loca y está obsesionada. Porque no sé de dónde fregado sacó estas cuestiones. Bueno, sí sabía el Señor, porque pues tenían la familia. Pero les dice a sus hijos, no sé de dónde sacó toda esta obsesión que tiene que ver con la brujería, pero ella también me estaba haciendo todo eso que les hizo a ustedes a mí. También me lo hizo. Yo ya me estaba enfermando. Tu mamá quería tener el control de todo. Y por esa razón yo no puedo regresar. Este supuesto cambio que dice tu mamá que tiene y todas esas pruebas que usted les llevó, también a mí me lo hizo. ¿Y saben qué? Todo era una mentira. Por esa razón yo me fui de esa casa, no fue por otra cosa. Se quedan pensando los muchachos, se quedan pensando, pero dicen, no, pues ¿cómo crees? Si con nosotros ya es un amor de persona. Dejan pasar esta situación. La chica de entre todos sus hermanos, es la que se compromete primero. O sea, el novio que ella tenía, pues le pidió matrimonio y para ese momento, pues ella acepta. Aquí es donde viene toda la situación turbia. ¿Por qué? El muchacho que se iba a casar con esta chica comienza a tener una serie de enfermedades bastante extrañas, como por ejemplo, comienza a tener una clase de herpes, se podría decir. Ustedes saben que el herpes es una enfermedad que viene por transmisión íntima, ¿sí? Por no decirlo de otra forma. Y a este muchacho, esta clase de herpes lo tenía bastante avanzado. O sea que hagan de cuenta que en una semana, cosa rarísima, se le disparó y parecía una persona que había metido la cara quién sabe dónde. y esta muchacha obviamente se alarmó. Se alarmó porque dijo, oye, pues ¿qué estás haciendo? Ya estamos comprometidos, ya nos vamos a casar. Y tú me sales con esto. Y resulta que cuando van al médico, los médicos le dicen, no, es que no es esa enfermedad, pero no sabemos qué es lo que es. Entonces, aquí la situación está en que este muchacho tuvo que ir con especialistas, no sabían cuál era la enfermedad y comenzaron a darle ciertos tratamientos con el que apaciguaba esta enfermedad. Pero añadiendo un poco más a también comenzó a tener problemas donde se enfermaba muy fácilmente de tos, que le daba unas gripas súper intensas, alergias súper intensas, y este chico no se explicaba el por qué sucedía todo esto. Esta chica, al estarlo acompañando a cada una de las citas, se dio cuenta de que en realidad no era una situación en la que él tuviese algo malo, o sea, que estuviese ocultando algo oscuro. Era una casualidad para ella. Pero no se imaginaba que la que estaba detrás de todo esto era su madre. Pero eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave. Pasa toda esta situación y aún con todas estas enfermedades pasajeras hasta cierto punto que le daban a este chico, se llegaron a casar. Se casaron sin ningún problema por la iglesia, por medio de la iglesia católica, y quisieron hacer su vida como cualquier otra pareja. Obviamente, dentro de sus planes estaba tener hijos. Esta chica lo único que estaba esperando era terminar la universidad para comenzar pues ese sueño, porque ella decía que tenía ese anhelo de tener a sus bebés. Pero aquí es donde hubo una situación donde no podríamos decir que es súper aterrador,
yo diría más que es lamentable. Ahí les va. En una ocasión en la que estaba ella con su pareja, que estaba precisamente en convivencia, en un fin de semana que se encontraban en una plaza de ahí del lugar al que pertenecen, de Guadalajara, estando sentados ellos en una banca comiéndose un helado, una persona se acerca, de hecho dice que le dio bastante curiosidad, que era como este tipo de personas que ella menciona que eran como charlatanes, que le dicen, oye, me das 5 pesos y yo te leo la mano. Y que cuando le llegó esta persona dijo, no, yo no creo en estas cosas. Ándele 5 pesos y le leo la mano. Y el esposo le dice, a ver amigo, sí. Le dio 5 pesos. Le toma la mano a la chica e inmediatamente lo primero que le dijo, tu mamá te hizo muchísimo daño. Tu mamá te hizo un daño permanente y de eso no te vas a poder recuperar. Vas a estar bien con tu pareja, vas a tener un largo matrimonio, pero no vas a poder tener hijos. No, hombre, cuando le dice eso a la muchacha, la chica me dice que estaba furiosa con este señor y que incluso intentó cachetearlo. Le dijo, no, a mí no me estés diciendo tonterías y voy a hacer la quién sabe qué. A mí no me venga a decir cosas. Y se quedó pues enojadísima. Imagínense a qué tanto llegó esta situación que ellos todavía no tenían planeado el tener hijos en ese momento, porque, bueno, estaba a punto de terminar la carrera, pero todavía todavía no hacía su tesis, creo. Y pues todavía faltaba ese detalle para poderse graduar. Pero dijo, bueno, ¿qué tanto es que tengamos el bebé ahorita? Y le propuso a su esposo, hay que tener un bebé. El muchacho sin ningún problema dijo, pues yo también quiero, pues hay que tenerlo. Cuando intentan, o sea, comenta que siempre se habían protegido, siempre habían tenido ese cuidado de no tener algún accidente en esa cuestión. Siempre se habían cuidado, comenzaron a ir con médicos para que todo fuese de la mejor manera, o sea, para que quedara inmediatamente embarazada esta chica. Y adivinen qué, no podía. No recuerdo exactamente cuál fue el tipo de problema que me dijo que tenía, pero era un problema en sus óvulos, ¿sí? Sus óvulos tenían un tipo de daño, un tipo de debilidad, y esto no le permitía que hubiese, pues que se diera el bebé. Intentaron ir con especialistas, con terapeutas, con personas especializadas en todos estos temas que son tan complicados, pero jamás se le pudo dar que pudiese tener a su bebé. Fíjense dónde está lo feo. Cuando se da cuenta la mamá que ellos estaban yendo con los especialistas para intentar quedar embarazados, no sé, como que de forma muy, no sé, maldosa se podría decir, como que se le salieron las palabras a la señora en una reunión que tuvieron pues todos los hermanos junto con esta pareja, pues, su hija y el esposo, el yerno. Estaban hablando sobre que estaban haciendo esta clase de terapias en las que ella se estaba sometiendo, que no sé por qué, pero que eran bastante dolorosas, o eso es lo que comenta. Y la señora, de forma así como que muy maldosa, muy cizañosa, le comenzó a decir, mejor ya no lo hagas, no vas a poder tener hijos. ¿A quién le va a gustar que le diga eso una mamá? Y ahí fue donde explotó directamente esta chica.
y recordó las palabras que le dijo esta persona la vez que se encontraban en la plaza, que le dijeron que le habían hecho brujería. La muchacha nunca había sido grosera, al punto de decir pues a su mamá, tú cállate porque eres una cualquiera o cosas así. Nunca fue así. Pero en esa ocasión explotó y le dijo a su madre, muy seguramente esto es tu culpa, porque a mí ya me dijeron que a mí me hicieron brujería y que por eso no puedo tener hijos. Así que mejor cállate, le dijo a su mamá. La mamá, lejos de ofenderse, lejos de sentirse mal, lo único que hizo fue agarrar sus cosas e irse, pero cuando se fue, solamente echaba carcajadas al aire. Imagínate que te encuentras con una escena así. Y los hijos directamente le decían a la mamá, mamá, ¿por qué te ríes de algo tan feo, algo tan lamentable? Mi hermana no puede tener hijos. Y la señora como que ahí, ¿quién sabe qué pasó? Se lo merece. La propia madre, esas fueron sus palabras, se lo merece. Como que la señora tenía un dote de maldad muy extraño. Cuando ahí esta chica escuchó vio esas actitudes de su madre, fue cuando dijo, no, tenemos que ir y ver qué es lo que me hizo. Porque ahí como que más o menos confirmaba el daño que estaba haciendo su mamá. Así que su esposo le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo a una conocida con la que mi mamá llegó a ir una vez, que dijo que es muy buena. Nada más que después ya dejó de ir porque le dio miedo. Si quieres podemos ir para ver qué nos puede opinar sobre esta situación. Porque ahí ya sí creyeron. Van, visitan a esta persona y cuando la visitan, esta señora trata de hacer un tipo de sesión de tarot y cuando hace la sesión dice que ni siquiera tiró todas las cartas, que tiró como 2 o 3 y que inmediatamente al momento le dijo, ¿sabes qué? Sí, aquí aparece que tu mamá te hizo algo, pero que esto ya no tiene reversa, ¿sí? Y fíjense que es lo que les decía de las plantas y lo tomado. La señora le comentó que el daño que ella tenía en esta cuestión que le decían que tenía un daño en sus óvulos, no era precisamente una cuestión como brujería. O sea, sí lo quieren hacer pasar como tal, pero no lo es. La señora le comenzó a explicar, mira, a ti te dio tal substancia y esta substancia lo que hizo fue un daño en tu cuerpo. Así de sencillo. Como si te estuvieras tomando una medicina que no necesitas. Tu mamá te estuvo dando algo, de alguna forma te estuvo dando todo esto para que te lo comieras y esto fue lo que te causó el daño. Esto lo hizo con completo dolo. La señora sabía. Y pues imagínense esta chica cuando le dijeron que no iba a poder tener hijos. Aquí cabe mencionar que su esposo tenía directamente pues buenos contactos, podríamos decir, con personas dedicados al ramo médico, porque él también se dedicó a estas situaciones. Así que buscaron por todas partes una explicación médica, buscaron una solución médica, y cuando se enfocaron directamente en que el daño estaba en los óvulos de esta chica, ahora sí, definitivamente las personas que son especializadas le dijeron, sabes, no hay remedio. No hay remedio, o sea, no se puede. Otra situación sería conseguir óvulos de otra persona, pero pues no va a ser obviamente de ella. Sería encontrar de alguien más y que nazca un bebé con uno que esté en buenas condiciones. Y en efecto, ahí fue cuando le confirmó
uno de estos especialistas que ella tuvo un desgaste, que ella tuvo una clase de... No podríamos decir que es como una sobredosis, no, porque no es en realidad eso. Estaba tomando medicamento que no era necesario. Eso fue lo que la dañó. Y la señora pues nunca en su vida pudo aplicar la cuestión de la brujería. Y ella quería aplicarlo por medio de cosas tomadas, que eran químicos, no era otra cosa, eran químicos. Pues aquí sobra decir que la chica pues fue, increpó a su mamá y le preguntó que por qué hizo todo eso, que jamás imaginaría que una persona que supuestamente debe querer a sus hijos haría algo como eso. Y la señora muy descaradamente, muy descaradamente le dijo que ella no iba a poder tener hijos porque ella sería una muy mala madre. Imagínate que te diga eso tu mamá. Tu mamá que hizo que no pudieras tener hijos. Que tenía que suceder porque ella sería una muy mala madre. Esta chica pues no le quedó otra más que llorar. No hacía otra cosa. Intentó aún así muchos años arreglar ese problema que ella tenía, ese problema médico, pero nunca pudo hacerlo. Comenta que hasta la fecha sigue teniendo a su madre y a su padre, pero con su mamá perdió al 100% la comunicación, la perdió completamente porque, pues imagínense, pues de qué otra forma verías a tu mamá sabiendo que ella te hizo todas estas cosas. No podría. Así que se alejó completamente de ella, sigue teniendo comunicación con su papá y obviamente con sus hermanos. Afortunadamente sus hermanos no pasaron por la misma situación, pero todo lo que le estaban dando a ella también se los estaban dando a ellos, porque ellos se sometieron a una clase de exámenes también y cuando los examinaron sí les dijeron que tenían un exceso de cierta sustancia o químico en su cuerpo, que después de muchos años de no haberle recibido a su mamá algo tomado, después de mucho tiempo, quién sabe qué químico habrá sido, pero que no desaparecía de su cuerpo. Algo rarísimo, eso yo nunca lo había escuchado. Y que estos chicos también consumieron todo esto, pero que en ellos no iba a haber un cambio como lo iba a hacer en ella. Sí, porque aparentemente esta sustancia, este químico, dañaba en efecto solamente a ella, a ellos no. O sea, uno esperaría que ellos también tuviesen problemas con la cuestión del, pues ustedes saben, de lo mismo, para que puedan quedar embarazadas las chicas. Nosotros creeríamos que tendrían el mismo problema, pero no es así. O sea, no fue así. El daño fue directamente a esta chica. Por alguna razón, por ser mujer, a ella sí le hizo daño. Y esta fue la situación de Angélica, directamente desde Guadalajara. Situación lamentable. Comenta que no fue hace mucho tiempo. Y pues que en la actualidad ella es abogada, su esposo es médico. Y pues están viendo la forma de poder adoptar a un bebé. Sí, porque lamentablemente la cuestión médica a la que ella está sometida, o sea, todo este problema médico no tiene reversa, no hay forma de arreglarlo. Les repito, solamente le dieron una opción de utilizar el óvulo de alguien más, pero obviamente pues no es de ella. No sería su hijo directamente, sería hijo de su esposo y de alguien más, pero no de ella. Pero ella prefiere que no. Sí, estaban viendo la opción de adoptar y a que afortunadamente tiene un muy buen esposo, se hace cargo de ella,
la ha apoyado al 100%, tienen su casa, tienen una vida bastante normal, economía estable, todo bien. Solamente tienen ese problema ocasionado por su mamá.